Bienvenidos a CoTraders a la cuarta lección del cuarto mes de mentoría anual de CoTrading. El día de hoy les voy a toca hablar acerca del Mitigation Error Block, un tercer tipo de Error Block que vamos a estudiar de manera amplia y vamos a añadirle claramente temas que hemos estudiado en este mes, de hecho la primera lección en la que hablamos sobre Treasury Bond Model 2, ¿ok? Pero antes de esa explicación vamos a observar cómo es que se presenta un mitigation block. Como lo mencioné en la lección anterior, también ahora, nosotros tenemos que establecer previamente niveles de resistencia o de soporte y o de referencia, ¿ok? En donde el precio vaya a reaccionar. En este caso, nosotros vamos a esperar que el precio llegue a un nivel de soporte, ¿ok? Y en ese nivel de soporte se nos va a formar un swing low. Dentro de este swing low va a existir un bullish short block que puede ser potencialmente utilizado por nosotros, ¿ok? En la medida en la que este soporte sea un soporte de jerarquía, es decir, de temporalidad alta. Puede ser temporalidad diaria, temporalidad semanal, mensual, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces a partir de este nivel de soporte nosotros tenemos la expectativa de que el precio forme un rally, un swing impulsivo alcista, que es justamente lo que vamos a apreciar luego de la neutralización que existe de las órdenes que hay por debajo del mínimo anterior, antes de que el precio llegue justamente hacia este nivel de soporte. Entonces, una vez que el precio expande, nosotros asumimos esto como el reseteo del ciclo de entrega de precio, esperamos un pequeño retroceso y en este momento la expansión alcista. Aquí es cuando nosotros podríamos anclar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo sin necesidad de que este máximo haya roto previamente el máximo anterior, esperar que llegue a un nivel óptimo de entrada y el precio va a explotar, ¿ok? No necesariamente tampoco va a ser un nivel óptimo de entrada sí o sí, puede ser el equilibrium, ¿ok? Recuerden que les he enseñado a marcar rangos específicos, esto lo tienen en la Weekly Note 3.1, y con ello pueden tener la expectativa de que el precio explote en busca de la neutralización de estos dos máximos, ¿ok? En la medida en la que estos dos máximos sean iguales, las probabilidades de que sean neutralizados se incrementan. ¿Por qué? Porque se está ingeniando liquidez a través de esa formación de, digámoslo así, ese patrón de liquidez expuesta. En este punto nosotros vamos a considerar siempre y cuando tengamos una divergencia de sentido activa en, digamos, si hemos realizado previamente una comparación, vamos a poder considerar esto como un market structure shift, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en la que el precio retorne a este máximo que ha sido previamente roto, vamos a poder estar en condiciones de utilizar el bearish short block que se encuentra justamente aquí como un bullish mitigation block. ¿Qué es un bullish mitigation block? Es un bloque de órdenes bajista fallido, ¿ok? Dentro de una curva de compras. Hay traders que se colocaron en corto utilizando este bearish order block. ¿Por qué? Porque, bueno, si es que no viste este nivel de temporalidad mayor o este nivel jerárquico, probablemente vas a continuar utilizando el bearish order block que se encuentra en este swing high, asumiendo que el precio va a continuar cayendo. Si tú utilizas este bearish order block en este swing high y el precio te saca, es importante que incrementes de temporalidad con el fin de saber qué fue lo que sucedió y con el fin de que puedas saber si es posible mitigar esa pérdida. ¿Cómo es que se va a mitigar esa pérdida? Cuando el precio viola ese order block y me crea, que hasta el momento he mencionado como un market structure shift validado por una divergencia, en este contexto, yo voy a esperar que el precio retorne a ese bearish order block fallido para yo poder utilizarlo como un bullish mitigation block. De la misma forma, yo voy a estar en condiciones de cada vez que el precio rompa un máximo y viole los bearish order blocks que se encuentran en esta curva de compras, voy a poder utilizar estos bearish order blocks fallidos como bullish mitigation blocks. Bullish mitigation blocks hasta que el precio llegue justamente hasta el nivel de resistencia o nivel de referencia institucional bajista que nosotros hayamos anticipado, ¿de acuerdo? En este caso, para hacerlo más sencillo, recuerden que la zona de sensibilidad va a estar establecida por este primer swing impulsivo alcista, ¿ok? Este primer swing impulsivo alcista, porque aquí es donde se nos va a formar nuestro primer bearish order block.
¿ok? Y aquí es donde comienza la curva de compras. Entonces, una vez que el precio crea un Market Structure Shift, nuestra atención va a estar en la reacción del precio en el bloque de órdenes fallido. Una vez que ese bloque de órdenes es violado por el precio, vamos a esperar que retorne a él y vamos a esperar una reacción. Recuerden lo siguiente, necesitamos observar cierres de vela por dentro de su cuerpo o rango dinámico. El precio puede superar con una mecha todo el rango desde el máximo al mínimo del mitigation block, pero siempre y cuando nosotros tengamos cierres de vela por dentro del cuerpo del mitigation block, entonces vamos a estar en condiciones de tomar trades en largo en este contexto. Voy a marcar 3 puntos de referencia para que ustedes tengan una mejor idea de cómo funciona el mitigation block. Tenemos punto A, punto B y punto C, ¿ok? Que es básicamente los swing highs y swing lows que nos van a importar. Cuando el precio retorna al punto A, ¿ok? Como nivel de referencia, en donde se va a encontrar nuestro bearish order block fallido, los traders que están en cortos, es decir, que han entrado en ventas en ese bearish order block, lo que van a hacer es mitigar sus órdenes o sus posiciones. Esto es igual a decir que van a colapsar esas órdenes en venta, ¿ok? Y las van a convertir en órdenes de compra, ¿de acuerdo? Es así como opera el commercial también. El commercial, en la medida en la que la cantidad de órdenes que ha colocado dentro del mercado no es la suficiente, porque recuerden que esta es una competencia de bancos centrales entre bancos centrales, ¿ok? Cuando ellos permiten que el precio regrese a precios o zonas específicas, como en este caso lo es un mitigation block. Y en este mitigation block lo que hacen es colapsar sus órdenes o las órdenes que están en pérdida con el fin de colocar nuevas órdenes que evidentemente les genere beneficios. Entonces, en la medida en la que el precio regrese al punto A, nosotros vamos a tener la oportunidad de liquidar las posiciones que tengamos en pérdida, siempre y cuando, por ejemplo, si estamos en un entorno muy pequeño, dígase temporalidad menor, 5 minutos, dígase así, y nuestro stop loss, ok, está por encima de este máximo, considerando de 10 a 20 pips como un stop loss prudente, nosotros vemos que no está funcionando, ok, o no estamos viendo lo que queremos ver en el price action, lo que podemos hacer es mitigar nuestro trade siempre y cuando se encuentre dentro del margen de stop loss. Esto me permite a mí, además del monitoreo, colapsar una operación sin que ésta llegue a un stop loss, ¿ok? Entonces, por eso es que a este order block se le denomina mitigation block, porque la intención o la finalidad es mitigar estas órdenes que están en pérdida, ¿de acuerdo? De la misma manera, para un escenario bajista, nosotros vamos a esperar primero que el precio llegue a un nivel de resistencia jerárquico, un nivel de referencia institucional bajista anticipado, diario, de 4 horas, de semanal, dependiendo de la temporalidad que queramos operar o que vayamos a trabajar. Una vez que el precio llega allí, siempre consideremos la neutralización de los máximos anteriores. ¿Por qué? Porque es aquí, en esta neutralización, donde se nos está formando un order block importante y donde además, se están activando órdenes de tipo buy stops y se están tocando los stop loss de aquellos traders en corto, ¿no?, que habían colocado precisamente este stop loss por encima del máximo anterior. Esto es importantísimo. Partimos de la neutralización para tomar decisiones. Entonces, simple y sencillamente esperamos que el precio reaccione al nivel, ¿ok? Nos brinde un retroceso y se valide en este caso, mitigation block, que se va a encontrar justamente en esta zona. Cuando el precio retorne a ese nivel, el bearish mitigation block, vamos a estar en condiciones de colocar un trade en corto, ¿ok? Validamos el market structure shift siempre y cuando tengamos una divergencia sentida activa, ¿ok? Y rompimiento del último fractal también activo. Un bearish mitigation block se define entonces como un bloque de órdenes alcista que ha fallado dentro de una curva de ventas. La curva de ventas es esta. En este swing low tenemos un bullish order block que falla, no sostiene el precio. Por lo tanto, lo que va a hacer market maker es elevar, llevar el precio hacia arriba con el fin de que se introduzca dentro del rango dinámico de esta vela bajista y entonces se puedan mitigar las órdenes que están en pérdida, ¿de acuerdo? Entonces,
De este modo, nosotros tenemos una operación en corto. Aquí tenemos otro bullish short block fallido. El precio retorna a él. Podemos volver a colocar trades en corto con el fin o con la expectativa de que se alcance justamente el nivel de soporte o nivel de referencia institucional alcista, que claramente puede ser un nivel de temporalidad menor con el fin de colapsar parcialmente nuestro trade, o puede ser un nivel de la misma o mayor temporalidad con el fin de colapsar totalmente la operación. ¿Qué recurso es el que vamos a añadir en esta presentación? Recuerden que en la primera lección de este cuarto mes, nosotros hablamos acerca de benchmark. No lo denominamos así, hablamos más de cómo darnos cuenta de que el Smart Money está básicamente distribuyendo o acumulando órdenes. Y en esa lección les mostré este pequeño ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, cuando en nuestro activo de referencia nosotros tenemos máximos más altos, lo que podemos o vamos a observar probablemente en nuestros activos operativos es que Smart Money Distribution va a consistir en la formación de máximos más bajos. Y esto puede cambiarse o puede ser al contrario. En el activo de referencia podemos tener al Smart Money distribuyendo, es decir, neutralizando máximos anteriores, y en nuestro activo operativo podemos tener máximos, como dice acá, más bajos. Un máximo reciente que no esté necesariamente neutralizando un máximo anterior. De la misma manera, tenemos o podemos tener al Smart Money Accumulation creando mínimos más altos. Sin embargo, en el activo de referencia, okay, vamos a tener mínimos más bajos, es decir, un mínimo que neutralice un mínimo anterior. Pero ¿cómo se ve ejemplificado esto en el gráfico? Bueno, primero vayamos a una representación visual, ¿ok? De lo que quiere decir esto. Vamos a tomar como referencia el DXY, ¿de acuerdo? Imaginemos entonces que en el DXY se nos está formando un máximo más alto. Aquí tenemos tres cosas importantes. Stop loss por encima del máximo anterior. Tenemos órdenes de buy stops por encima del máximo anterior activadas. Y tenemos un order block creado en neutralización. Si nosotros nos vamos a dólar Swissy, probablemente, y esto se puede presentar en determinados contextos y es importante por ello que nosotros estemos pendientes al comportamiento del price action en los distintos activos. En este caso, tomo el dólar Swissy porque se tiene el dólar como divisa base y el comportamiento debería ser similar al del DXY. En dólar Swissy podríamos tener esto, es decir, un máximo más bajo que el anterior. Este máximo más bajo que el anterior no quiere decir necesariamente que estos equal highs tengan que ser neutralizados sí o sí. Y si nos vamos, por ejemplo, al USD Yen, podríamos tener el mismo comportamiento que en el DXY. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración aquí? En el DXY, si se nos ha roto un mínimo o un mínimo significativo, o se ha roto un fractal reciente, recuerden que principalmente analizamos T-Bones, ¿de acuerdo? T-Bones, la general, la de 30 años, de 10 años, de 5 años, perfecto. En base a ello, vamos al DXY y vemos la comparación del comportamiento de estos instrumentos. A partir del DXY empezamos a analizar nuestros activos o pares de divisas, ¿ok? En este caso, en el DXY, si el precio retorna al último mínimo, el precio estaría respetando o potencialmente me estaría brindando el entorno favorable para colocar un trade en corto en un bearish breaker. Es decir, si este es el primer mínimo que se está rompiendo de la estructura pasada, entonces yo puedo tener el entorno favorable para colocar un trade en corto en un bearish breaker. De la misma manera, en dólar yen, si el precio está rompiendo un mínimo anterior significativo, se está creando un market structure shift. Si el precio retorna a este mínimo significativo, voy a tener el entorno para colocar ventas en el breaker. Pero ¿qué sucede en dólar suizo o en dólar franco? Si el precio retorna al mismo nivel, es decir, a este mínimo que se ha formado en mismo espacio-tiempo que los mínimos del DXY y el del dólar yen,
yo en dólar franco voy a tener otro tipo de order block en utilización o sobre, o que va a funcionar para básicamente crear nuevas expansiones bajistas. No es un breaker porque este máximo no es más alto que el anterior. ¿Cómo quedaría la figura entonces? De esta manera. Veamos cuáles serían los niveles más próximos de reacción, que son la base sobre la cual nosotros trabajamos. Esperamos que el precio llegue al nivel más próximo en horario, ok, y en espacio-tiempo. Como lo he mencionado, en el DXY podríamos tener un retorno del precio a un bearish breaker. En dólar yen también podríamos tener un retorno a un bearish breaker. Sin embargo, en dólar franco, ¿el retorno hacia dónde sería? ¿Quién me lo puede colocar en el chat? Excelente. El retorno va a ser hacia un bearish mitigation block. Con este recurso o con esta herramienta, para nosotros va a ser muy sencillo saber en qué momento utilizar los breakers y en qué momento utilizar los mitigation blocks. Es importante entonces que realicen las comparaciones pertinentes entre instrumentos para que puedan asumir que en su entorno, en su ambiente operativo, existen altas probabilidades de reacción y con ello estos equal highs, que aparentemente son equal highs, no vayan a ser neutralizados. La variación entre el DXY, dólar franco, dólar yen, puede alternarse, ¿ok? No es que sí o sí vamos a tener neutralización en el DXY, podemos tener neutralización en dólar franco y el DXY realmente está creando un mínimo más bajo. Esto va a variar. ¿Cómo vamos a denominar estos contextos? Cuando el precio neutraliza un máximo anterior, aquí tenemos Smart Money Distribution, ¿ok? O distribución de Smart Money. Cuando el precio neutraliza mínimos anteriores o crea neutralizaciones de mínimos anteriores, eso se le conoce como Smart Money Accumulation, ¿ok? O acumulación de Smart Money, que es justamente lo que necesitamos observar y es lo que nos interesa porque a partir de esas neutralizaciones, sin importar lo que veamos en este tipo de instrumentos, ¿ok? No se vayan a eurodólar, por ejemplo. En eurodólar vemos lo contrario o tendríamos que ver lo contrario, ¿no? Estoy utilizando estos pares de divisas o estos instrumentos porque tienen al dólar como divisa base y el comportamiento debería ser similar al del DXY, ¿sí me entienden? Entonces, vamos a denominar estos escenarios así, entendiendo en qué momento es que el market maker está distribuyendo órdenes y o acumulando órdenes. El swing alcista que lleve al precio al bearish institutional level debe coincidir en horario, ¿ok? Sea London Session, London Open Kilson, New York Open Kilson, London Close Kilson, tiene que coincidir en horario. Y me refiero a este swing alcista, a este swing alcista y a este swing alcista. De la misma manera en como estamos viendo este ejemplo con pares de divisas, lo podemos hacer en acciones con índices bursátiles. En el Dow Jones podemos tener Smart Money Distribution y podríamos tener el comportamiento del gráfico de las opciones mismo. En Intel podríamos tener la neutralización del máximo anterior, pero en American Express podríamos tener un mínimo o un máximo más bajo que el anterior. En el Nasdaq también podría ser de la misma forma. Máximo más alto que el anterior, Tesla un mínimo más bajo que el anterior, o un máximo más bajo que el anterior, perdón, y en Netflix el mismo comportamiento del Nasdaq. Veamos un ejemplo en Forex. Estamos en el índice de divisas de dólar estadounidense, o el DXY, y al costado tenemos dólar CAD o CAUTI. Para empezar a analizar este tipo de comportamientos dentro del price action, como tip, comiencen desde donde cambia la dirección. Independientemente de si esto es una reversión o un retroceso, váyanse directamente a un swing high y o a un swing low y realicen esta comparación para su estudio personal. Les voy a dejar una tarea, ok, luego
En este caso, en el DXY, nosotros tenemos un bearish mitigation block. ¿Quién me puede decir en el chat por qué esto es un bearish mitigation block? Perfecto, Kevin, excelente. Perfecto, Belisa, perfecto, Guillermo, excelente, Diego. Porque no se neutraliza el máximo anterior. Excelente, Ángel, excelente, Julián. No se neutraliza el máximo anterior. Entonces, este es como tal un bearish mitigation block y lo tenemos en el DXY. Veamos qué tenemos en Hardy. Tenemos un bearish breaker block. Y tal y como lo he mencionado en la sesión o hace unas láminas, estos swings impulsivos alcistas, independientemente de este nivel que estemos marcando, porque en espacio-tiempo, el bearish mitigation block que tenemos aquí no coincide con el bearish breaker block. Sin embargo, constituyen los niveles más próximos a ser respetados por el price action. ¿Qué hay de interesante dentro de este contexto? En el DXY tenemos neutralización del máximo anterior, relleno de este vacío de liquidez. En el CODI tenemos al precio ya habiendo llegado a este bearish breaker block, pero fíjense que tenemos mecha superior, que constituye buy side liquidity. Por lo tanto, en términos de utilización del bearish breaker block en el CODI, yo lo que voy a hacer es esperar que esa mecha se rellene antes de entrar en corto. Aquí no voy a entrar en un rejection block o en cualquier otra cosa que todavía no haya sido explicada en mentoría anual y no haya sido detallada con este tipo de herramientas. Si el DXY me está dando la señal de que este bearish institutional level, como lo es el bearish mitigation block, está siendo utilizado, necesito compararlo en espacio-tiempo. 13 de octubre a las 8 de la mañana, New European Kilsen, el precio llega y rellena la mecha superior de este máximo en el CODI o dollar CAD, llega al bearish breaker block a las 13 de octubre a las 8 de la mañana, de la misma manera. Y a partir de allí es que se nos forma la expansión bajista en el CODI y la expansión bajista en el DXY. Si vamos a dólar franco, un mismo nivel, DXY, bearish mitigation block, y en este caso tengo esta última vela del swing bajista, el precio rompe el mínimo anterior, y acá tenemos dos zonas importantes de reacción. Estas dos zonas son principalmente el bearish mitigation block, que es donde se está formando aquí, que esta, al ser una vela de muy poco cuerpo, ¿ok? Podríamos combinarla o fusionarla con la anterior, sería un bearish mitigation block de 2 periodos. De todos modos, utilizamos el precio de cierre, ¿ok? En los mitigation blocks, utilizamos precios de cierre, independientemente de si es vela alcista o vela bajista, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una vela alcista, el precio rompe esa vela alcista y utilizamos su precio de cierre. Pero siempre consideramos todo el rango de la vela que estemos nosotros asumiendo como un mitigation block. En este caso, además del mitigation block de tipo bearish, tenemos acá un breaker. Máximo anterior neutralizado, fractal roto, retorno, bearish mitigation block y bearish breaker. De este modo es como ustedes pueden fusionar tanto los recursos que tenemos en el tercer mes, recursos de la primera lección de este mes, divergencias S&T, benchmark entre instrumentos, y de esta manera pueden utilizar este tipo de error blocks con mayor probabilidad. La tarea que yo les voy a dejar es que en base a estos activos de referencia y en base a los activos operativos, ustedes realicen el benchmark en espacio-tiempo y voy a esperar que ustedes me lo envíen a mi WhatsApp. Voy a estar respondiendo a todos los que están aquí presentes. ¿Ok? Sí, los activos de benchmark, principalmente el DXY con
cualquier instrumento que tenga el dólar como divisa base. Principalmente pueden utilizar el dólar franco, dólar CAD o dólar yen. Para opciones, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, ¿ok? Como activo de referencia, y las opciones que se encuentran dentro de este grupo o dentro de estos índices como activos operativos. Voy a dejar la sesión hasta aquí, esperando que la información que les he brindado el día de hoy haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat, con gusto las respondo.